Bueno, a propósito del Mundial de Clubes que se viene la próxima semana, me dieron ganas de ver partidos míticos, partidos históricos entre sudamericanos y europeos. Y qué más histórico, qué más mítico que un partido que vi hace casi 25 años, que era un adolescente. Lo veo concentrado como si el partido se estuviera jugando recién y lo disfruté. Y además yo me había quedado con una serie de sensaciones, que Boca ganó 2-1, me había quedado con, esto fue Palermo-Riquelme, fueron los dos monstruos, los dos que ganaron, bueno, las figuras que tenía Boca, y me quedé siempre con eso. Casi 25 años después lo vuelvo a ver y me doy cuenta que hubo muchos jugadores, o sea, fueron varios los jugadores que estuvieron a un nivel increíble ese día. No podemos negar que tenía un airecito de los ricos contra los pobres, y lo digo de una manera respetuosa. Yo soy sudamericano y viene este equipo popular como Boca Juniors, que representa mucho las clases más populares. Bueno, en realidad hay gente de todos los estratos económicos que son de Boca Juniors. Boca Juniors es un gigante en Sudamérica y un gigante en Argentina, pero obviamente que es un equipo muy, muy popular, muy del pueblo, y tiene ese simbolismo. Y después, por la otra vereda, vemos al Real Madrid, que es el equipo europeo, el equipo del dinero, el equipo que representa, hasta el nombre lo dice, es el Real Madrid, es como la realeza del fútbol mundial, el número uno, con todos estos nombres, con todas estas superestrellas que siempre tienen, y entonces juega como eso. Por eso digo, casi los ricos contra los pobres, el equipo del barrio contra los que vienen de ahí arriba, y eso le da un morbo al partido. Y bueno, casi 25 años después lo vuelvo a ver y ese morbo todavía existe, la forma en que jugaron. Vamos a empezar por Carlos Bianchi. Carlos Bianchi, la inteligencia de Carlos Bianchi. Este partido lo ganó Boca partiendo por la inteligencia de su técnico. Un argentino que en su época jugador era un goleador, formado en Vélez Sarsfield. Un tipo inteligente, astuto, rapidito de cabeza. Él sabe lo que necesitaba el equipo y hacía eso, ni más ni menos. No era un técnico tan intervencionista de inventar una fórmula rara ni nada. No tengo nada en contra de eso, pero era un técnico que detectaba lo que tenía que detectar, por dónde era, y ahí ponía el acento. Elegía bien los jugadores, sabía las palabras que le tenía que decir. Como dije, técnico argentino formado en Vélez Sarsfield, con una influencia francesa, yo creo importante, porque vivió mucho tiempo en Francia, jugó en Francia, dirigió en Francia, y yo creo que eso también influyó en su forma de pensar, en su visión amplia del fútbol y de la vida. Y también diría que tenía una energía paternal. Era como eso. A mí me da la energía, la apariencia de esos tipos que como que uno lo ve y dice, este sabe algo que yo no sé. Este tipo sabe algo que ninguno de nosotros sabe. Así que si me dice que yo me tire del 10º piso abajo, yo me voy a tirar, porque seguramente tiene razón. Y bueno, y Carlos Bianchi planteó el partido como le convenía a Boca. Y empieza el partido, yo no me acordaba, como digo, lo vi más o menos de cero. Empieza el partido y el Real Madrid se está durmiendo la siesta. Todo lo contrario a Boca Juniors, que empezó a mil, con un nivel de concentración máximo, con una hambre de ganar la final. Y cuando el Real Madrid trató de despertar, cuando empezó a despertar, a caer que ya el partido se estaba jugando, ya estaba con 2 goles encima. Eso me llamó la atención. Empezando, 2 golpes le metió. Boca le metió 2 golpazos a Real Madrid, con 2 avivadas futbolísticas. La primera, el pase que le mete Matellán a Delgado, el gran movimiento de Delgado con una diagonal desde adentro hacia afuera. Y después el centro para Palermo, que Palermo se jugó un partido, bueno, eso lo voy a decir después. Ahí el 1-0. Y después, poquito rato después,
una pelota que quita Boca en la mitad. Riquelme mete ese pase fantástico a Palermo y Palermo 2-0. Bueno, ahí empezó a darse cuenta el Real Madrid que esta noche, que esa era una noche difícil. Pasó poco tiempo después y Roberto Carlos hace el descuento. Roberto Carlos, que era el mejor jugador del Real Madrid y era el único jugador que realmente estaba mostrando que el Real Madrid son superestrellas, porque el resto del equipo no estaba jugando como se espera de ellos, no por mérito de Boca, pero el único que sí estaba mostrando su categoría era Roberto Carlos. Me regaló un primo una pizarra, así que la voy a usar. Bueno, aquí Boca estaba con Córdoba al arco, el Negro Ibarra, Bermúdez Traverso, Matellán, Chicho Serna, bueno, Basualdo, Bataglia, Riquelme, Delgado y Palermo. Riquelme, que se venía a meter aquí a la izquierda. Eran intervenciones intermitentes, pero que oxigenaban el fútbol de Boca, porque Boca, una vez que hace los 2 goles y después le hacen Roberto Carlos hace el 2-1, Boca empieza a controlar el partido desde su forma, defendiéndose muy bien, todo el equipo trabajando para defender y usando la pelota de manera inteligente cuando se le daba la posibilidad de atacar. Bueno, vuelvo a decir, acá está Riquelme y Palermo, estos dos cracks. Palermo jugó, no sé si yo lo vi a Palermo 1000 veces jugar, no lo vi todos los partidos que le dio la gente de Boca, pero este partido fue prácticamente perfecto, jugó el partido perfecto. 2 goles, creo que había tocado 2 veces la pelota cuando ya llevaba 2 goles. Y después todo lo que hizo lo hizo bien, inteligente, absolutamente trabajador. Y Riquelme, que con sus apariciones cada cierto tiempo oxigenaba todo el juego de Boca. Quiero decir otra cosa, aparte de estos dos, el Chelo Delgado. Uy, el partido que jugó el Chelo Delgado, yo no tenía idea que había sido un partido tan bueno. Ahora que lo veo ya de adulto, en ese momento era adolescente, tengo que haberme dado cuenta que había jugado un buen partido, pero ahora ya viéndolo de adulto, con mucho más fútbol en el cuerpo, de haber visto 1000 partidos, veo y me doy cuenta el partidazo que hizo esta persona, el Chelo Delgado. Un nivel de inteligencia inexplicable. De hecho, el libre, porque acá tenían a Palermo, Boca, y tenía el Chelo Delgado que se movía un poco más suelto, ojalá por la izquierda. Y bueno, si él quería se metía por cualquier lado. Y el Real Madrid tenía a Raúl y en el supuestamente algo similar al Chelo Delgado era Figo, que se movía más libre para meter centro, para desbordar. Pero Palermo y el Chelo Delgado fueron infinitamente superior. Palermo a Raúl. A Raúl se lo comieron estos dos, que ahora voy a hablar de estos dos. Y Figo, que hizo sus cosas, porque obviamente es Figo, pero no hizo nada de lo que venía haciendo en esa época en Europa. Figo era quizá el mejor jugador del mundo. Boca no lo dejó ser el mejor jugador del mundo. Y después los mediocampistas que estaban Guti, estaba McManaman, Makelele y Helguera, batallando con los mediocampistas de Boca que eran Basualdo, Bataglia con 20 años, el Chicho Serna, que se jugó un muy buen partido, fue un perro de presa, quizás no tan vistoso, pero un trabajo silencioso muy valioso. Y estos dos que también defendiendo lo hicieron muy bien. Quizás siento que Basualdo con la pelota no estuvo tan lúcido, se equivocó fue quizá el jugador de Boca que más se equivocó, pero defensivamente estuvo muy bien. Y el otro jugador de Boca que sufrió fue Ibarra. ¿Por qué? Porque se le venía a Roberto Carlos, que era espectacular y era el mejor jugador del Real Madrid. Entonces Ibarra sufrió los 25 primeros minutos, después más o menos se fue afirmando
Y en el segundo tiempo le tocó sufrir porque entró Sabio por este lado. Sabio también lo hizo sufrir en la segunda mitad del segundo tiempo. Pero, y además también tuvo el problema ese de cuando despejó en el gol de Roberto Carlos, fue un mal despeje, probablemente la pelota la tenía que haber tirado al córner, se me cayó la pelota, y la dejó ahí, viene Roberto Carlos, y ese día que andaba inspirado Roberto Carlos la mandó a guardar. Pero bueno, entonces Ibarra, que tuvo que trabajar mucho, le costó el partido, y un poquito le costó también a Basualdo con la pelota. Los demás, todo fue un trabajo espectacular, aunque estos dos tampoco voy a desmerecer, igual metieron como locos, solamente que les tocó más difícil. Al frente está el Real Madrid. Y después decir que esta dupla de centrales fueron unos animales, fueron unas bestias. El patrón Bermúdez contra Verso, increíble lo que hicieron. Controlaron a Raúl, sacaron todo lo que se cruzaba, lo sacaban, lo despejaban de cabeza, metiendo con un timing perfecto. Porque además Boca por muchos momentos del partido le tocó replegarse y estaba muy metido acá. Y cuando me estaba metido atrás, le tocó defenderse y lo hicieron bien, lo hicieron espectacular. Yo además a Traverso le tengo mucho cariño porque jugó en la Universidad de Chile, que es mi equipo, le decíamos el León Traverso, así que nosotros lo queremos. Y el otro jugador que anduvo muy bien también fue Aníbal Matellán, jugó espectacular, defensivamente sobre todo, no dejó avanzar al Real Madrid, defendió como un león, quitaba, metía y además metió el pase a Delgado en el primer gol. Y fue un triunfo inolvidable para la gente de Boca, un triunfo inolvidable un triunfo inolvidable para Sudamérica, diría yo. Así que justo triunfo, esperemos que los equipos sudamericanos puedan emular ese tipo de hazañas y que les vaya bien en la Copa, en el Mundial de Clubes. Eso amigos, un abrazo y métanle like.